tal amigos? Un saludo dominicanista, como diría un amigo muy querido, un saludo muy dominicano en el día de hoy, con un programa especial en donde interrumpimos incluso el programa que teníamos pensado presentarles en esta semana, porque entendemos que las condiciones lo ameritan. Obviamente nosotros queremos aquí hacer un llamado a la conciencia de la comunidad internacional. Creo que es importante que se levanten muchas voces dominicanas, muchas voces patriotas, pero sobre todo muchas voces humanas. Siempre les he comentado que me gustaría que existiese una casilla cuando me preguntan de qué raza yo soy, que yo pudiese decir que yo soy de la raza humana, porque así es que yo me siento. Me siento como una manifestación del todo, como un espíritu que tiene quizás una experiencia aquí en la tierra, simplemente para hacer lo que venimos a hacer, cumplir nuestro propósito de cuidarla, cumplir nuestro propósito de expandir amor hacia todos los seres vivientes, porque todos venimos de una misma fuente, todos somos, suena cliché, pero no voy a decir hermanos, todos somos una misma esencia. Entonces duele mucho cuando nosotros vemos una agresión, número uno, a nuestra tierra, una agresión a la tierra en general. Estamos grabando esto ya a raíz de que ha pasado la mayor parte de los discursos que se disertaron en las Naciones Unidas, en lo que tuvo lugar ahora en la ciudad de Nueva York, creo que fue sí en Nueva York, ¿no? Chicos, tengo dos chicos aquí que luego ahora se los presento, no necesitan presentación. Pero realmente me llamó mucho la atención que casi todos los líderes se enfocaron mucho en cuidar el planeta, y sobre todo me llamó mucho la atención el discurso del presidente colombiano, el presidente Petro, en donde habla de que estamos viviendo sobre una tierra moribunda y nosotros somos sus principales asesinos. Entonces, nosotros estamos siendo víctimas, los dominicanos, de una agresión a nuestra tierra, de una agresión a la tierra literalmente, no tanto de nuestro lado, sino también de este lado de el hermano país de Haití. Y entonces se ha ido esto de una manera politizada, de una manera que han mezclado patos y gallaretas, y nos preguntamos, ¿dónde están los ambientalistas en este momento? ¿Dónde están las personas que defienden a capa y a espada los asuntos que tienen que ver con la ecología? ¿Dónde están? Porque estamos ante una agresión a la tierra y sobre todo violación a los tratados, ya también al orden mundial, violación incluso a... Yo no voy a decir que esto es un problema de soberanía porque no estamos siendo invadidos relativamente, pero me pareció buena idea entonces yo ceder el estrado, como quien dice, y callarme, porque yo no tengo mucho que hablar cuando me encuentro delante de dos figuras como las que hoy yo me doy el lujo de presentarles. Yo puedo decirles que para mí son de las dos autoridades. Ellos van a decir que le estoy poniendo, pero es porque son muy modestos, el título muy alto, pero estoy segura que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Son de las dos autoridades en sus áreas de más peso en el hemisferio, realmente sí, por sus capacidades y sobre todo por su capacidad y por su interés como seres humanos. Son personas que no se venden, son personas que no trafican opiniones y son personas que tienen opiniones de valor porque tienen demasiado tiempo estudiando lo que van a hablar aquí. Entonces aquí sí se está hablando a base de peso, no se está hablando a base de yo soy una chica selfie, no se está hablando de, no están hablando personas como aquellas que nunca en la vida han tenido que venir a ver todas las cosas que pasan en estos países tercermundistas. Esa gente nunca se le ha ido la luz, señores, y están estudiando y privándosela en que son muchísimas cosas para venir a hablar de lo que no conocen. Entonces hoy el ingeniero Ciris de León está aquí con nosotros y el doctor Manuel Núñez, que yo creo que engalanan el estudio de Adelina. Bienvenidos, caballeros. Hoy esto es no es un triálogo, es un diálogo que yo escucho. ¿Cómo están? Estamos muy bien, contentos de escuchar esa hermosísima introducción que tú acabas de hacer sobre este tema tan importante para el presente y para el futuro de la nación, y sobre todo por el lujo que tenemos Manuel y yo de conversar contigo y con todo el país en un momento donde una parte importante del pueblo dominicano está dando seguimiento paso a todo lo que ocurre en la frontera, pero a cada decisión que toma el gobierno respecto al paso siguiente que va a dar con el tema fronterizo. Y qué bueno que tú citaste el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, en la Cumbre de Naciones Unidas, porque ahí fue claro, preciso, categórico, enérgico en dos aspectos: el tema ambiental
derivado de un cambio climático, y el tema fronterizo que tiene 3 impactos. Y tú has mencionado uno, el ambiental, él mencionó el hidráulico y el social, porque tú tienes comunidades agrícolas que dependen de esa agua y el gobierno dominicano no puede permitir que un país vecino, de manera inconsulta e unilateral, como dijo el presidente, venga y capte el agua sin conversar con las autoridades dominicanas y con el pueblo dominicano. Quiere decir que todo lo que ha hecho el presidente de la República, por eso ha recibido respaldo y solidaridad de toda la sociedad. Yo diría que eso es como las leyes de condominio, que ok, yo hago en mi piso, si yo vivo en un condominio, lo que yo quiera, pero si yo con una tina, por ejemplo, que yo puse en el piso mío, le causo una filtración al vecino de abajo y le destruyo el techo, yo soy responsable de eso, ¿no? Entonces es como que esa parte se está perdiendo en ese sentido, ante mucha opinión manipulada de la comunidad internacional. Osiris, yo sé que tú estás increíblemente presionado de tiempo, por eso vamos, Manuel y yo vamos a dejar que tú hables mucho primero, pero hay que explicar bien y de una persona como tú, que tiene el manejo completo de todo esto, porque es que yo he escuchado cosas increíbles, yo he escuchado de personas, obviamente que no son dominicanas, porque esto no es una cuestión de nacionalismo. Mira, si yo no fuera dominicana, como quiera yo me estuviera metiendo en esto, porque yo estoy muy involucrada con las causas ambientales y tú lo sabes. Claro. Y si no nos involucramos con las causas ambientales, ¿dónde vamos a terminar? Entonces, ¿qué es lo que realmente se está haciendo? Porque la gente diría, es un canalito y ellos tienen derecho a hacer lo que quieran en su tierra. Fíjate, eso es lo que se ha proyectado a través de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. La realidad es otra. La realidad es que estamos hablando de una captación sobre el cauce del río Dajabón o río Masacre, que es un río dominicano porque nace en Loma de Cabrera, muy lejos de la frontera, muy al este de la frontera. Ese río corre hacia el noroeste, llega hacia la parte sur de Dajabón en la comunidad de Don Miguel. Ahí hace una confluencia con el río Capotillo. Hasta ese momento la frontera venía corriendo a lo largo del río Capotillo, no del río Dajabón. Entonces, cuando hacen confluencia, siempre el río de menor caudal le entra al de mayor caudal. Pero eso no lo definiste tú como sociedad, ni como gobierno. Eso lo definió la naturaleza millones de años antes de que el ser humano comenzara a vivir sobre la tierra. Ya el río Capotillo era un afluente del Masacre porque el Masacre tiene más caudal. Es como el Camus que le entra al río Yuna. Sigue siendo el Yuna porque tiene más caudal. O como el Bao le entra al Yaque del Norte. El que sigue corriendo es el Yaque del Norte porque tiene más caudal. En este caso sigue corriendo hacia el norte el Masacre, ya recargado por el río Capotillo. Ahí hace un tránsito de 2 kilómetros del lado occidental de la frontera. Y es ahí donde inconsultamente y unilateralmente vienen y hacen una captación que nunca lo hablaron con la sociedad dominicana. No lo hablaron con el INDRI, que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. No lo hablaron con la gobernación de Dajabón. No le plantearon nada a la presidencia de la República. Y entonces se valen de un argumento muy válido desde el punto de vista de ellos, pero muy ingenuo desde el punto de vista de la Cancillería Dominicana. A ver. Ellos le plantean a la Cancillería Dominicana que el canal no implica una desviación del cauce del río. Y la Cancillería compra el argumento y lo da a conocer en una declaración pública. Cuando yo veo la declaración pública, digo, hey, un momento. Eso fue antes de... Eso fue en mayo del 2021. Exacto, del magnicidio, ¿no? Claro. Okay. Entonces, le digo al país, miren, es cierto que el canal no va a desviar el cauce del río va a seguir ahí, pero seco. Okay. Porque lo que ellos van a desviar no es el cauce del río, es el agua del río, que es distinto. Eso va a pasar porque yo tengo entendido, yo no sé nada de esto, pero también es la velocidad. Primero es por la altura. No, el caudal, es el caudal. Pero la velocidad en que van a descargar el río. No, pero además el caudal, o sea, ellos calcularon
que tendría un caudal de 10 mililitros por segundo. Ellos calcularon que tenía, le dijeron a la Cancillería compró el argumento de que de República Dominicana aprovechaba 10.6 metros cúbicos por segundo, lo cual no es verdad. No es verdad, no hay 10.6 metros cúbicos por segundo, ni siquiera llega a un metro y medio. No llega. Realmente eso implicaría secuestrar el río, secuestrar el agua del río, porque el agua quedaría toda en ese canal. Entonces partimos de que hay una presentación de documentos ambigua y quizás para no decir que... No, pero además hay que ver también las consecuencias de eso. Unos datos Porque falsos. eso implicaría secar Montecristi, secar Saladillo, secarle aún, Saladilla. Y yo digo peor aún porque hasta pena da de que ellos mismos no se están dando cuenta de lo que ellos están haciendo en su tierra. Tengo entendido que también se va a secar desde la parte de Haití. Eso lógico. Vamos a verlo después de esta. Yo hablé mucho en la entrada, pero ya yo no hablo más, no sé, se los dejo a ellos. Vamos a una pausa comercial y de verdad a mí me encantaría también que esto lo estuvieran viendo los dolientes haitianos, porque lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que aquí se está planteando, es algo serio para ambas naciones y no viene de mala fe, viene de buena fe. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Adelina. Agradecemos que sigan con nosotros el ingeniero Osiris de León y el doctor Manuel Núñez. Casi te digo Miguel porque quiero mucho a Miguel Núñez también, que me llama. De todos de mis amigos queridos, ¿viste? Señores, esto que ustedes están hablando, realmente conversando con nosotros, es muy preocupante. Vamos a seguir con lo que va a pasar aquí, pero también con lo que va a pasar allá, porque yo no entiendo, fíjate, se ve, eso es parte quizás de su forma de ser, de que no, entonces ahora sale barbecue también, que no, y voy a apoyar y vamos a recaudar hasta los haitianos, de que los pobres no tienen agua y entonces están recaudando ahora fondos para que nosotros los dominicanos somos tan villanos que no estamos permitiendo que le llegue agua de ellos. Los haitianos viven del victimismo, tienen unas características que hay que conocer para negociar con ellos. Ellos viven del victimismo. ¿O les han enseñado eso, Manuel? Siempre, no han enseñado. No hay que tampoco victimizarlo para hacerlo irresponsable de su actitud. No, ellos usan el victimismo como un arma, usan su debilidad para instaurarnos la dictadura del débil. Y entonces viven también del asistencialismo, es decir, tienen una mentalidad de asistidos sociales y de la doblez. El presidente de la República le creyó a Ariel Henry cuando le razonaron los técnicos y le dijeron, mire, no es posible que ese canal se haga porque eso implicará prácticamente secuestrar las aguas del río. O sea, el río, se cree que ellos van a coger un poco. El río entraría todo ahí. O sea, el río ahí entraría todo. Se va por ahí. Se seca toda el río se va todo ahí. La República Dominicana. Claro. Y yo quiero saber qué pasa del otro lado. Porque es que yo tengo entendido que ellos van a llevar eso como por canal. Para un predio agrícola, para la irrigación. Pero ellos pudieron haber perfectamente perforado pozos. Yo participé en un programa de exploración en esa zona al noroeste de Juana Méndez, que es la zona de Limonade, en los años 99 y 2000. Necesitaban agua para riego agrícola, no tenían agua. Yo llevé equipos de geofísica, inyectamos corriente eléctrica, medíamos diferencia de potencial. Con eso localizamos en el subsuelo donde había grava y arena saturada de agua, llevamos una máquina perforadora, perforamos, hicimos 3 pozos y con esos 3 pozos se irriga toda una extensa región agrícola. Ellos pueden hacer eso perfectamente, pero ellos prefirieron el camino más fácil, el más simple, pero el más conflictivo. Y fue abrir un canal sin hablar con República Dominicana para tratar de conectarse con las aguas del río Masacre directamente del río sin acudir a una opción que República Dominicana le había dado a ellos en los años 80 y 90. Y era construir un dique sobre el cauce del río Masacre en Dajabón con 2 derivaciones paralelas, una del lado oeste izquierdo y otra del lado este derecho. Lo que se hizo en Pedernales, en el año 78, se hizo un canal de derivación con el río Pedernales, que recoge las aguas del río Pedernales, las aguas del arroyo Mulito, Petit Mulé, y de la cañada de Guadormé, que también tributan al río Pedernales.
Se hizo ese canal de derivación que le da agua al Zapitre y también lleva agua a los canales, a la agricultura de Pedernales. Pero en este caso... que había otra opción, ¿no? Pero había otra opción, pero ellos usaron el camino del Manuel conflicto. te dice que ya hubo un precedente con el río y que ese Pedernales. precedente se puede aplicar aquí en este caso. Bueno, Pero en vamos este a caso, poner que no confíen la en aplicación nosotros. del tema Oye, es... tienen derecho a no confiar en nosotros. Lo que No, quizás nosotros tenemos derecho y la obligación de no confiar en ellos nunca. No, porque yo dicen digo, una vamos cosa a poner y hacen que otra. Ellos no confíen en que nosotros le estamos dando, en que el dominicano le está dando pues un planteamiento que es Pero más, no es un problema de confianza, Adelina. Estamos hablando había un tratado. de 5 ríos internacionales. Los ríos internacionales, y el río Dajabón es un río internacional porque es fronterizo, el río Libón es internacional, el río Capotillo o Arroyo Bernal es internacional, el río Macasía es internacional, el río Altibonito es internacional. Sí, estamos hablando de 172 kilómetros de línea fluvial. No, pero al punto que Que si permitimos eso, se va a crear un caos, porque tú no puedes cambiar el curso de los ríos. Los ríos deben ser intangibles cuando son fronterizos, por razones de que los ríos fronterizos, como por ejemplo en África el río Nilo, están sujetos a tratados internacionales que no pueden cambiar el curso de las aguas, y en este caso el río, de represarse en ese canal, implicaría que borraría la frontera como río. Pero no solamente eso. ¿Se entraría el mar? En esta parte yo lo veo desde también otro punto de vista, que ahí era que yo iba. Si aún el río no sea fronterizo, antes de hacer un tipo de obra así, hay que tomar en cuenta un sinnúmero de factores de cómo afecta eso el medio ambiente, que la verdad ellos han sido expertos, pero expertos en destruirlo. Entonces, si no confiaban en nosotros, quizás buscan la opinión de expertos de otro país que les asesorara de una mejor manera, porque tengo entendido también que hay ecosistemas increíblemente importantes como manglares, como lagunas. Eso va a ser terrible. O sea, ¿qué va a pasar con todos esos manglares y todo eso? Además, Se va. Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, fue claro y fue categórico en su discurso en Naciones Unidas, al referirse a la parte ambiental en ese segmento de la frontera. Número 1, invitó a los presentes, que son jefes de Estado y de Gobierno, a que desde sus teléfonos celulares busquen a través de Google Earth la imagen de la isla, para que vean un territorio donde el bosque está conservado y un territorio donde el bosque está depredado. Haití no tiene agua porque ha depredado el bosque, se ha reducido la evapotranspiración y consecuentemente se reduce el régimen pluviométrico y se reducen los caudales en los ríos. Por eso el río Trou du Nord está seco, el Gran Rivière du Nord está seco y el río Capotillo se está secando. Entonces a ellos les queda como opción acercarse a los ríos dominicanos, pero no le dicen a la gente que más del 90% del agua del río Artibonito, el segundo río más caudaloso de toda la isla, lo están utilizando ellos exclusivamente en la presa de Peligre, y no quieren que República Dominicana haga ni la presa de Dos Bocas, ni la presa de Pedro Santana, ni la presa del Corte 1, ni la presa del Corte 2, ni la presa de Joca, que son proyectos que República Dominicana ha venido estructurando desde 1990 de la mano de la Organización de Estados Americanos, y te lo digo porque yo participé directamente con la OEA, contratado por la OEA, para hacer una evaluación de todos esos sitios de presa, para entregárselo a la OEA y la OEA entregárselo al INDRI. Pero además, trabajé directamente con el INDRI identificando esos sitios de presa. Quiere decir que haya habido siempre un bloqueo de Haití que te dice: no queremos una presa allá porque no me va a llevar agua a mí aquí en la presa de Peligre. Entonces no le dicen eso a la comunidad internacional, pero sí le dicen que los agricultores de Dajabón tienen canales de riego y que los agricultores de Manzanillo tienen canales de riego, pero no le dicen esa agua la están tomando del río cuando no es frontera, porque el tratado de 1929 no te condiciona fuera de la frontera, sino a lo largo del eje de la frontera.
Y entonces esa pregunta también que te hago de los otros ecosistemas que van a ser... La laguna eliminados. Saladilla se secaría, el manglar de Manzanillo desaparecería Sí, porque el sería manglar es terrible. un medio de transición del medio costero al medio terrestre. El agua ahí es salobre. Si tú dejas de alimentar el agua dulce, ya el agua va a ser totalmente salada y va a impactar negativamente y va a desaparecer el manglar. Por tanto, ahí tú tienes 3 impactos ambientales directos. El hidrológico, Que también el forestal y el de la fauna. Entonces, la fauna Y el que social. migra ahí y que se detiene ahí, ya no va a estar ahí. La fauna acuática que vive ahí va a desaparecer y el régimen hidráulico del humedal va a desaparecer. es En terrible. consecuencia, un daño ambiental terrible. Y por suerte, el presidente de la República, para que conste, lo citó en su discurso en Naciones Unidas, de forma tal de que nadie argumente desconocimiento mañana, ni en Haití, ni en República Dominicana, ni en la comunidad internacional. Ya el presidente citó los detalles, los impactos ambientales que vamos a tener ahí, y si de verdad la comunidad internacional se preocupa por el medio ambiente, debe intervenir escuchando claramente lo que dijo el presidente y ese impacto. Así es. Entonces, increíble. Es una cosa como que realmente esto trasciende el hecho de que si nosotros estamos en una guerra racista, que si nosotros no No, queremos esos saber de los son haitianos. parte del O sea, victimismo. eso es parte... Lo que dijo exactamente. Siri ahorita, cuando habló del río Artibonito, el río Artibonito es el segundo río más importante del Caribe. El primer río es el río Cauto, que es 20 kilómetros más grande que el Artibonito, que tiene 320 kilómetros, tiene 80 kilómetros entre República Dominicana, tiene una cuenca de 2.000 kilómetros cuadrados, la cuenca del Artibonito, nace en Nalga de Maco. Es un río extraordinario y es una pena que los dominicanos que damos la mayor cantidad de aportes, porque nosotros le damos el aporte del río Macasí al Artibonito y del río Yacahueque, ¿entiendes? Que son 2 aportes muy importantes que lo vuelven un río grueso, ¿entiendes? Los dominicanos no podemos aprovechar ese río, vivimos bajo el chantaje. Había un proyecto alemán, creo que era el de 2 Bocas, ¿no? Que era fabuloso, que era para crear energía tanto en Haití como en República Dominicana y aprovechar para el desarrollo dominicano de esa frontera las aguas del Artibonito, que existe porque está en República Dominicana, si no, no existiera. O sea que evidentemente estamos hablando de un río que hemos conservado y que no podemos aprovechar adecuadamente para el desarrollo de la República Dominicana, siendo el río más importante de la isla y el segundo río más importante de las Antillas y el primer río de Centroamérica, si se mide, digamos, en términos de caudal, ¿entiendes? Porque el río Cuba es una llanura. ¿Entiendes? Aquí cabría ver entonces cuál sería la respuesta ahora de la comunidad internacional que, como tú bien dices, Osiris, ¿verdad? Como hizo Osiris, no pueden alegar ignorancia. Desconocimiento, no. El presidente lo dijo en el foro de manera formal. Y lo que se dice allí consta para fines de récord, para fines de registro. Nadie puede argumentar mañana que no lo sabía porque el presidente de la República lo dijo allí y lo dijo con vehemencia y con energía. Y sería bastante incongruente que en ese foro en donde se habló tanto de que estamos destruyendo la tierra, del calentamiento global, yo diría que ese fue uno de los puntos principales. El eje central. El eje central de Sí, todo. Entonces se vaya a castigar quizás a la República Dominicana, no se vaya a ayudar o no vaya a haber una intervención, en este caso en Haití, para que paren de hacer lo que ellos No, pero además hay una situación están criticando, ¿no? que enfocó Así es. Siris y es una situación histórica cuyas consecuencias la estamos viendo ahora, 30 años después. Hace 40 años, 50 años, el presidente Balaguer cerró los aserraderos, creó las leyes forestales, inició la política de aguas. Él mismo construyó 22 de las 32 presas que tiene el país. Eso lo hablamos O sea, aquí. y hizo la labor de reconstrucción, de reforestación durante muchos años. Sembraban 10 millones de árboles en la Fuerza Armada y fue reforestando, creó todos los parques nacionales. De las 111 zonas protegidas, 106 las proclamó Balaguer. O sea, fue el presidente ecológico y al cabo de 30 años después, teníamos la misma proporción que Haití. En el año 66, cuando llegó al poder, un 12% foresta.
tenemos 39% de foresta, o sea, recuperamos el país. Le hemos mantenido también. O sea, Balaguer creó también los 4 puntos para crear la cultura de la conservación, que son el Acuario Nacional, el Botánico Nacional, el Zoológico Nacional y el Museo de Historia Natural. Es decir, para crear la generación de dominicanos que protegieran el medio ambiente. Y naturalmente en Haití no hubo nada de eso. En Haití ellos siguen depredando con el carbón, siguen destruyendo el medio ambiente a un ritmo de un 4% anual. Apenas le queda un 1% de capa boscosa y pretenden, después de destruir su país, destruir el nuestro, si los dejamos. Pero no lo vamos a dejar. Lo que tú acabas de decir, yo creo que también sería como una repercusión de que si se seca todo, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a talar también. O sea, es una reacción. Ya están talando aquí, es una reacción, porque hay una exportación de carbón vegetal desde aquí hacia Haití. Hay mafias. Todo lo que vemos en los parques nacionales que están desmontando bosques, incendios forestales, se está haciendo con miras a tratar de suplir a Haití de carbón vegetal. Entonces Sí, sí. Cuando pudieran suplirlo de gas licuado de petróleo. Bueno, Es lo no que han tiene que querido. hacer la comunidad internacional. La famosa Porque hemos dicho que la comunidad internacional tiene que hacer 3 cosas. Número 1, hacer lo que hizo Balaguer aquí. Ir a cada hogar rural y llevarle una estufita de Una gas y un estufa, cilindro una de gas. bompani. Sí. Era Segundo, bompani. una vez que ya cada hogar está tecnificado, porque ahora tú tecnificaste la cocina, ya no es cocina de leña y carbón, como dice Manuel, sino una cocina ahora de una estufa con un cilindro de gas. Ahora la comunidad internacional a reforestar todo Haití. Y en tercer lugar, sentarnos a manejar todos los recursos hidráulicos que tenemos en la región fronteriza para compartirlos en equidad. Es decir, usted no se puede quedar con todo el agua del río Artibonito y decirme a mí que yo no puedo usar el agua del Artibonito Cuando el y río ahora siente que por mí. tampoco puedo usar el agua del río Dajabón. y sobre todo que sea de una manera no solo equitativa, sino efectiva para Haití también. Porque Claro. donde se me Bueno, quedan pero el problema mis es que dudas- Haití- No, pero es que las dudas que a mí, y tenemos que irnos a conversar, lo sé, y tú te vas porque tú vas para otro programa, pero lo importante es que, fíjense, que me da a mí todavía, me enerva más y me da todavía un sentimiento de más, no sé, como te digo, como de dubitativo, de que el mismo gobierno haitiano dice que no es una obra de ellos, que es una obra privada. Entonces, ¿a quién es que va a beneficiar esto? Señores, cuando un pueblo se comporta de esa manera, de una manera que lleva Irresponsable. y a la autoaniquilación también, Manuel, es porque no hay conciencia y es porque no hay educación, información. Ellos no saben, la mayoría de esos haitianos que están ahí ahora mismo con banderas y todo eso no saben lo que ellos están haciendo. Yo te puedo Ni decir. saben que el 90% Ellos no de las saben lo que aguas están fronterizas las están utilizando los haitianos y no los dominicanos. Ellos ni saben lo que están haciendo, ni saben qué van a hacer con eso. Y ahí se van a beneficiar los pocos y van a sacrificar los No, lo muchos. que hay es una situación de Entonces- utilizar el odio antidominicano que hay en Haití, es un Haití que vive, es un país que vive del odio, con miras como mercancía política Bueno, sus para líderes, tratar... sus líderes y ahora unos Sí, líderes y ahora, que pues, ni líderes son, que tú digas que son terroristas. lo que vimos, por tienen. ejemplo, que el señor Henry Henry se mostró comprensivo con la Comisión Dominicana, que le explicó el desastre que significaría ese canal, pero tan pronto él vio que las cosas comenzaron a coger fuerza en Haití, las ideas, pues decidió apoyar a lo que están haciendo el canal. Es decir, Interesante que ver- aquella gente que creyó en la doblez de ese personaje, pues ya se da cuenta de que los haitianos dicen una cosa y luego piensan otra y luego hacen otra. Interesante ¿Por qué no? ver uniformados del el ministerio, no sé si el ministerio que ellos le dicen allá, de medio ambiente de ellos, supervisando. No, y la manera también, en que van a y acribillar barbecue el medio también. ambiente. Barbecue también, porque Vámonos a una pausita. Vamos porque a había una hablar cosa importante Vamos a hablar antes de que- barbecue, espérate, Sí. que hay compromiso. Tú sabes que hay que comer, Sí, ¿verdad? hay que comer. Osiris, yo creo que tú te tienes que ir. O sea que o te quedas un bloque más. Me puedo quedar unos minutos más para un vamos a bloquecito. dejarlo, vamos a robarle aunque Sí. sea 10 minutitos más a Osiris de León, Sí. que además de, yo pensaba que estaba bravo conmigo, oigan eso. No, imposible, nunca. Públicamente tú tienes que decir que tú eres mi amigo y que me quieres mucho. Así y es. más que a todos los jóvenes. Sí. Por eso lo tienes que decir. Que aquí. conste. Ah, que conste. qué chantaje, estoy aprendiendo, ¿viste? Señores, volvemos, quédense con nosotros. Ya regresamos con Adelina.
Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir con el tema de inmediato porque andamos así medio prestos con esto. Entonces, bueno, ya hemos hablado del impacto medioambiental, la verdad que da mucha pena, es algo increíble porque es como a veces ver un niño que se va a comer lo que piensa que es una golosina y realmente es venenoso y le va a hacer daño y le va a hacer muchísimas cosas al final. No creo que el pueblo en general, la masa haitiana, esté comprendiendo. Y este programa yo creo que debe estar dirigido a ellos, también a quienes nos ven, porque nos ven, hay muchos haitianos incluso en la diáspora y en Miami, aquí, quienes nos ven, que cojan conciencia de que esto no es un proyecto para ellos, esto es un proyecto para unos pocos, están capitalizando en una imagen irreal, en una mentira dicha muchas veces que algunos se han creído basados en su ignorancia, que es verdad, y no le va a dar beneficio para nada a su tierra, todo lo contrario, va a dañar la de aquí, pero va a dañar la de allá también. Mira, si de verdad, yo soy sincera, si a mí me dijeran que no le va a hacer ningún tipo de daño al suelo haitiano, ni a la ecología fronteriza, yo te dijera, como dominicana, ok, tienen derecho, que hagan todas sus cosas. Sí, no, pero va a destruir pero una el gran problema parte. está que están dañando lo de aquí, pero se están dañando ellos también, y así no es la cosa. Entonces, fíjate, aquí hay algo que yo sé que Manuel está loco por entrar en este tema, es un tema que todo el mundo de alguna manera u otra ha debatido, yo sé que tú también, que Osiris también tiene opiniones importantes al respecto. Vimos una falta de respeto enorme también a nuestro presidente, a nuestro excelentísimo señor presidente de la República, que así es que debe llamarse, respetando a las autoridades como debe ser, porque si nos volvemos anarquía, no somos nada, aunque estemos en esto, pero vimos esa falta de respeto, pero una falta de respeto que fue basada ¿en qué? En la ignorancia, en algo que suena bonito y que se ve muy bonito en Instagram cuando tú lo pones, y sobre todo de quién vino, no quiero ni decir el nombre porque creo como que me quita un poco de categoría, de una persona que mezcló un arroz con mango, trata entonces de entrar una agenda LGBTB que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. El mismo Agustín Laje creo que hizo una buena observación de que esto sí es verdaderamente pues imperialismo ideológico cuando tú tratas de entonces denostar a una nación porque no cree lo que tú quieres, lo que tú crees. En ese sentido, hemos sido acusados de ser racistas, peor aún, de estar deportando masivamente a los haitianos ahora de una manera que los estamos sacando como si fueran animales. El mismo alcalde de Dajabón acaba de dar unas declaraciones diciendo que tiene inteligencia, que son los haitianos de allá, que los llaman y les dicen, mira, si tú no regresas para acá, te vamos a matar tu familia. Entonces, ¿qué ustedes sacan de todo esto? Porque yo quiero el análisis de dos mentes brillantes. Mira, sobre esta situación. los haitianos en general viven... Sin pasiones. No, viven, yo te he dicho, ellos viven del victimismo, ¿no? Y ellos han impuesto un relato. Un relato es unas ideas básicas según el cual los dominicanos somos siempre los culpables de su desgracia. Si hay una cantidad de haitianos que viven como parias sin identidad, la culpa la tiene la República Dominicana, que no le da papeles. Si hay una cantidad de haitianos sin salud, la culpa la tiene la República Dominicana, que quiere cerrarle sus hospitales. Si hay una cantidad de haitianos que constituyen una amenaza al hambre, la culpa la tiene la República Dominicana, que no se ocupa. Entonces, ellos han creado todo un relato y mezclan cosas, justaponen cosas, incluso porque son relatos, como son mentiras justapuestas, algunos te dicen, los dominicanos han hecho un bantustán. ¿Qué es un bantustán? El bantustán eran las provincias donde los sudafricanos concentraban a los negros, Soweto, eran zonas como ciudades prohibidas, los rinconaban en un rincón, porque el objetivo es ignorar la historia. Yo fui a Canadá hace poco a un encuentro justamente con políticos dominicanos y yo fui como académico, no como político, porque no soy político, y
en ese encuentro nos encontramos con las autoridades canadienses, con la diáspora haitiana, con todo. Y yo me sorprendí, yo tuve que intervenir, naturalmente, intervine, para desmontar el relato, porque el relato es, ellos lo dicen como si fuera una verdad de a puño. Manuel, ¿nosotros de quién descendemos? O sea, No, porque a ellos les importa un bledo. Pero es que nosotros descendemos nosotros no somos los descendientes ni de los franceses, ni de los españoles que vinieron a colonizar, ni que trajeron los barcos negreros aquí. No, porque ellos, a ellos les importa un bledo la historia. Ellos inventan una historia, es decir, y yo, después que habló la presidenta de la diáspora haitiana en Canadá, le dije, mire, debemos establecer las bases de un diálogo, pero con la verdad, y sin el victimismo, sin la mentalidad de asistidos sociales que ustedes sirven, sin dobleces. O sea, hay que establecer un punto para poder conversar con ustedes. Y el punto que tenemos que establecer es que Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Que con Haití tenemos tantas obligaciones como las que tenemos con Afganistán, las que tenemos con un extranjero. Pero ustedes, para nosotros, ustedes no son parte ni de nuestro eto ni de nosotros tampoco. Ustedes son el extranjero. Y como extranjeros tenemos que conversar con el extranjero vecino. El extranjero vecino no es necesariamente un hermano. En general, es un prójimo. Y no es prójimo. Respeto, se trata así, el prójimo es el conciudadano. El extranjero vecino, por lo general, en el mundo entero, es un adversario. Es decir, la vecindad no crea hermandad. Me llamó la atención, perdón, Colombia y Venezuela no son hermanos. Perú y Ecuador no son hermanos. Chile y Perú no son, han tenido guerra a muerte. Paraguay y sus vecinos que quisieron destruirlo y aniquilarlo y anularlo en la guerra del Chaco no son hermanos. Estados Unidos y México perdió más de la mitad de sus son hermanos. Es decir, Francia y Alemania, 2 guerras mundiales, Alemania e Inglaterra y Francia no son hermanos. O sea, la vecindad no crea hermandad entre los países. El presidente Joe Biden, ayer también, al momento que se firma esto, me llamó la atención cuando hablaba del conflicto palestino con Israel. Dice, esta frase yo la acuñé y hasta la apunté, dijo, 2 estados, 2 naciones, 2 países. Sí. Y lo dijo así. Pero la vecindad, la vecindad no crea hermandad. Es decir, la hermandad se da, por ejemplo, entre México y Chile. Son 2 países hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque están lejos. Porque la vecindad no te crea hermandad. O sea, no hay países que estén cercanos, que tengan intereses comunes, que sean hermanos. Cuando usted habla, por ejemplo, de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, o sea, no está hablando de una hermandad. Francia y España no han sido hermanos. España hizo España hizo una guerra de independencia contra Francia, contra José Bonaparte, contra Pepe Botella. Es decir, y España perdió la batalla en Trocadero. Y España perdió con Inglaterra en Trafalgar. Es decir, la hermandad no, la vecindad no da hermandad. Lo que da la hermandad es la cierta lejanía. Somos hermanos de los venezolanos, hermanos de los colombianos, hermanos de México, que es un país que queremos muchísimo. Pero los que estamos cerca no nos sentimos tan cercanos realmente. Por haber nacido en la misma cuna, no necesariamente somos hermanos. Ahora bien, en este mundo... No, pero no nacimos en la misma cuna tampoco. Bueno, pero vamos a ponerlo así, nacimos en la misma isla. Para graficarlo. Imagínate que es una cuna pero con una pared. Acuérdate que eso vino quizás después, porque convivimos un tiempo. Y es lo que te digo, hay que ver cómo diferenciamos. Nos obligamos... Porque que yo sepa, yo no tengo ni los ojos azules, bueno, yo soy media No, pero no importa, no importa. Al punto que voy, que en un mundo en donde se está hablando tanto, fíjate que si tú le hablas... No es un problema de raza. A esa misma, ahora vamos a hablar, Manuel, pero si tú le hablas a esas mismas personas tan
yopis y tan popis y tan esto y que están tan al día de empoderamiento, inmediatamente alzan una bandera y dicen, sí, sí, hay que empoderarse y hay que empoderar a las comunidades y a las minorías. Pues Haití que se empodere, porque empoderarse significa coger responsabilidad de sus acciones. No, porque Nos vamos ellos no a una quieren. pausa, volvemos. Te regalo 5 minutos y le regalo 5 minutos, Siri, para terminar el programa. Y ojalá pudiéramos tener 2 horas más. Quédense con nosotros y véanlo como un mensaje de amor. El amor se involucra, el amor opina y a veces el amor interviene. Volvemos. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Ok, aquí seguimos. Entonces, como dije anteriormente, me da pena tener que despedirme de estos ilustres caballeros. Prometo traerlos una vez más. Yo creo que separados, porque aunque ellos se ven tan bien juntos, y yo creo que ustedes hacen una sinergia increíble, pero es que los dos tienen mucho que aportar, esa es la realidad. Osiris, vamos a hacerle un resumen. Yo te voy a hacer de las cámaras, entonces, a que tú seas el que hagas ese llamado a la conciencia de los dominicanos que tengan dudas, de los mismos haitianos que nos estén escuchando que están confundidos y de la comunidad internacional para que se salga de la inercia y entienda la celeridad con que necesitan tomar acción en este sentido y respaldar a nuestro presidente en este caso. Claro. Número 1, el río Masacre es un río dominicano. De los 55 kilómetros que tiene de trayectoria, solamente entra a territorio haitiano en 2 kilómetros, justo en la zona de Codevi, al oeste de Dajabón, justo al dividir Dajabón de Juana Méndez. Número 2, ese río apenas transita cerca de 2 metros cúbicos por segundo. De ahí que usted no puede sustraerle 3 metros cúbicos por segundo porque lo va a dejar seco. Y va a dejar los agricultores de La Vigía, Cañongo y Manzanillo sin agua. Número 3, usted va a afectar el régimen hidrológico del río. Usted no puede secar ningún río porque la ley ambiental 6400 no permite eso. Usted va a secar el humedal de la laguna de Saladilla. Y el presidente de la República se refirió a ese tema en su discurso en Naciones Unidas. Usted no puede poner en peligro ese humedal. Tercero, usted no puede poner en peligro el manglar de ahí de Manzanillo, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que la ley 20204 define claramente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Número 4, cuando los dominicanos utilizan el agua del río Masacre, la utilizan en los lugares donde el río no es fronterizo y que República Dominicana tiene el legítimo derecho a usar el río Masacre o Dajabón donde no es río fronterizo, como los haitianos tienen derecho a usar el río Capotillo donde no es fronterizo. Número 6, el río Artibonito, que como hemos explicado Manuel y yo, es uno de los 2 ríos más importantes de toda la región, está siendo aprovechado en más de un 90% por la gente de Haití. De ahí que se desmonta el argumento de que República Dominicana quiere usar toda el agua de la frontera y no darle nada, como dijo una comunicadora haitiana que vivió un tiempo aquí, artista por cierto ella, que es un poquito de agua lo que ellos están pidiendo, pero te estás llevando más del 90% del agua y pides un poquito más. Y tú no estás tomando en cuenta a los productores agrícolas de la República Dominicana, los que están del lado este. Entonces los dueños del agua, porque son los dueños del río Masacre, los dueños del río Artibonito, los dueños del río Neita, los dueños del río Yacahueque, los dueños del río Macasía no pueden usar sus aguas porque esa agua, entienden algunos ciudadanos haitianos, que esa agua tiene que ser reservada para uso únicamente de ellos y no debe ser así. De ahí que República Dominicana ha levantado su voz, primero en territorio dominicano y ahora en un foro internacional como la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, para decir que Haití está construyendo un canal de forma unilateral, inconsulta y violatoria del tratado firmado en febrero del año 1929 entre ambos países, que establece que cuando el río
pasa a formar la línea fronteriza, que es un eje, no un área. Las fronteras no son áreas, son ejes, son líneas. No tienen kilómetros cuadrados ni metros cuadrados, tienen solamente longitud, extensión longitudinal. Por eso usted no se puede salir de ahí, de esa área. Y si usted trata de construir en el cauce de un río que es frontera, la mitad del río pertenece a un país y la mitad pertenece al otro país, y entonces usted estaría levantando una obra en territorio de otro país y eso no está permitido en el tratado. Partiendo de todo eso, la posición que ha asumido el gobierno dominicano y que tiene que ser asumida por todo el pueblo dominicano y por todos los medios de comunicación en la República Dominicana, y me apena ver algunos medios de comunicación que dejan filtrar de forma poco elegante su interés de que todo el recurso hidráulico de la región fronteriza se deje exclusivamente para uso haitiano, en perjuicio del productor dominicano, en perjuicio del medio ambiente en la República Dominicana, cuando República Dominicana no quiere que la depredación ambiental que caracteriza el lado occidental de la isla se extienda hacia el lado oriental, porque el lado oriental ha hecho grandes esfuerzos desde 1967, cuando Joaquín Balaguer prohibió los aserraderos, hasta el día de hoy, para recuperar la cobertura forestal y alcanzar el 40% de cobertura forestal que tenemos hoy día, y no debemos permitir que todo eso sea impactado negativamente por grupos económicos que en su interés desmedido de construir riqueza no les preocupa para nada el medio ambiente, no les preocupa para nada las relaciones entre los dos países, ni les preocupa el bienestar ni de la comunidad haitiana ni de la comunidad dominicana, sino simplemente el bienestar económico de ellos. Así es, completamente de acuerdo ahí. Totalmente Manuel, de acuerdo. Nosotros somos un país racista. Mira, yo creo que es una de las acusaciones que se ha utilizado tratando de dividir lo que es el sentido nacional. La República Dominicana es un país multirracial. No ha habido como en Haití es un país racista. En Haití hubo leyes que prohibían a las personas de piel blanca ser propietarios. Desde 1805, el artículo 12 de la Constitución haitiana prohibía la propiedad a los blancos, y se mantuvo ese artículo vigente en toda su trayectoria jurídica hasta 1920, cuando un militar llamado Roosevelt, que era parte de las tropas interventoras, que luego llegó a ser presidente de los Estados Unidos, quitó de la ley haitiana la exclusividad de que para poder ser propietario había que ser, no se podía ser blanco. Y eso, pues evidentemente, abrió la posibilidad a la inversión extranjera, porque evidentemente estamos hablando de un país que ha vivido sentido el racismo jurídicamente, es decir, y al mismo tiempo en ese país ha habido en su historia matanza de mulatos, matanza de blancos. Se inauguró con una gran matanza de blancos, de 40.000 blancos, quedaron 1.000 blancos, la hizo Dessalines, el que fue su padre fundador, pero posteriormente, en el siglo XX, la última gran matanza de mulatos fue en el 1957. De esa matanza escribió Alfred Biot, el padre del poeta Jacques Biot, un libro que debería leer todo dominicano, Sangre nada más que sangre, mostrando cómo el odio había corroído a esa sociedad. Es decir, la República Dominicana no ha vivido en ese tipo de régimen. No necesita importar esos problemas a su país, porque el dominicano, como él mismo sintió el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, dominicano es más que blanco, más que negro y más que mulato. Es una adscripción cultural, no racial. Como dijo nuestro presidente, aquí nosotros, Sí. la mayoría somos de raza mezclada. Pero además ellos lo hacen con la finalidad de tratar de ponerte el San Benito, de acorralarte y con ese relato de secuestrar tu opinión, y en lo que tú te defiendes y te quitas el lodo que te han echado, pues ya
ya están aniquilados. La Es decir, almohada de plumas, tú sí, sí. tiras una almohada y una pluma siempre se queda dando Claro, vueltas. sí. Creo que eso es una invitación a los jóvenes y a las jóvenes que tienen tantas opiniones y qué bueno que opinen, pero aprendan a opinar de una manera educada, de una manera informada. Me parece que hay poco más que agregar en ese sentido porque cuando tú riegas una mentira muchas veces se convierte en una gran verdad. Y hoy en día la gente que es esta generación, que todo lo que lee, todo lo que ve en TikTok lo cree, imagínense, porque yo iba a decir leer, pero se me olvidó que ya no leen. Entonces, a leer un poco, a conocer un poco más de la historia. Y el que va a opinar de agua, que deje de beber agua bien. Señores, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, de verdad que Adelina. sí. Gracias, Les quiero Manuel. mucho, Gracias. les quiero y les agradezco, de verdad. Y a ustedes, que viva la patria. Dios, patria y libertad. Nos vemos en una próxima.